Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos al webinar Tecnologías Sostenibles para el Manejo de Agua y Uso de Aprovechamiento de Residuos, donde tendremos la oportunidad de conocer ejemplos de las tecnologías sostenibles en otros países y se presentarán los beneficios del programa Low Carbon Business Action para las empresas colombianas. Para dar inicio a este espacio, daremos la bienvenida a Thomas Biermann, representante de la Unión Europea, quien nos dará unas palabras el día de hoy. Tobías, bienvenido. Hola, muy buenos días a todas y todas. ¿Me escuchan? Sí, un cordial saludo desde la Unión Europea. Estoy en el agregado de Medio Ambiente, Clima y Empleo aquí en la delegación de la Unión Europea en Bogotá. Y este webinar es muy importante para nosotros. Probablemente todos saben que tenemos de la Unión Europea desde un año el nuevo Pacto Verde, una nueva estrategia para que Europa sea climáticamente neutra en 2050. Y abajo de ese Pacto Verde tenemos muchísimas acciones y estrategias. Y una muy importante que quiero mencionar hoy es el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular. Y ese tiene en principio dos elementos importantes que son para cambiar en verdad nuestra vida. El primer objetivo es que el valor de los productos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible para reducir la gestión de residuos. El segundo objetivo es de proteger a la sociedad y las empresas contra la escasez de recursos. Y se dice que queremos que en verdad cambie la vida para producir y consumir mucho más eficiente. Ya es muy conocido que el impacto de la economía circular es muy positivo para la descarbonización y eso es en verdad conocido. Pues ese proyecto es muy importante y yo quiero mencionar adicionalmente que no es solamente importante para el medio ambiente y el clima, pero ese proyecto es único porque también apoya a los negocios en Latinoamérica y aquí en Colombia y también para los negocios en Europa. Estoy muy contento que hoy tenemos ya contribuciones desde los Países Bajos, Alemania y España en este webinar. Y finalmente lo veo más importante porque no solamente para negocios, pero también lo veo esa cooperación entre muchos países en América Latina y en Europa, que es una aproximación de los pueblos, que en verdad con esa cooperación los dos lados del Atlántico, de Europa y Latinoamérica, se acercan mucho más. Por eso creo que es muy importante y estoy muy curioso ya de ver las nuevas tecnologías sostenibles que van a contribuir para la descarbonización y proteger el clima en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tobías, por la presencia y por estas palabras que le das a las personas que vienen a nuestro webinar el día de hoy. A continuación, damos la bienvenida a Luis Fernando Espina, asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a este evento. Bienvenido, Luis Fernando. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El Ministerio, como decía mi antecesor Tobías, nosotros venimos trabajando con la estrategia de economía circular como una de las estrategias, no solo por bajar nuestros gases de efecto invernadero, sino descarbonizar la economía, sino por buscar otras alternativas de producción, de nuevas tecnologías. Estamos trabajando en nuestros negocios verdes y estamos mirando cómo articulamos y cómo llevamos nuestros negocios verdes que no solo estén orientados a lo que venimos trabajando muy fuerte, que es en la parte agrícola, sino también llevarlos al aprovechamiento y valorización de residuos y otras estrategias que permitan de alguna manera descarbonizar la economía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, a ti por acompañarnos el día de hoy, por estas palabras que les das a las personas que atienden el día de hoy este webinar de tecnologías sostenibles para el manejo del agua y uso y aprovechamiento de residuos. A continuación, damos la bienvenida a Jennifer Alarcón y a Andrés Sandoval del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, quienes nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, Jennifer y Andrés.
Muchas gracias, Joana. Bueno, un caluroso saludo desde el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo, a las regiones, a los actores público-privados, a los ministerios. Desde el equipo de sostenibilidad de regiones trabajamos con las comisiones regionales de competitividad e innovación y las mesas regionales de economía circular, respondiendo a este reto de desligar el crecimiento económico de la generación de emisiones y de residuos, aumentando la eficiencia y buscando aumentar la productividad empresarial. Los retos de Colombia frente al Acuerdo de París y llegar a la carbono neutralidad en 2050, pues nos movilizan a todos. Y en el contexto de la reactivación económica y pues los retos de la crisis climática y la biodiversidad muestra que el momento es ahora para actuar y que todos tenemos un rol importante para aportar en esta sostenibilidad. Nosotros desde el ministerio pues trabajamos los temas de cambio climático integrados en el plan integral de gestión de cambio climático sectorial, la Estrategia Nacional de Economía Circular, entre otros temas, y vemos que la oportunidad que brinda este proyecto es muy importante para, digamos, acoger e identificar tecnologías europeas que sean acordes a nuestro contexto, crear sinergias y aliados para este trabajo en red. Es muy importante desde las regiones y desde las mesas seguir trabajando en la estructuración de los proyectos para poder acceder a estas oportunidades, y pues agradecemos este espacio a la Unión Europea, a la Low Carbon Business Action, por darnos la oportunidad de participar. Joana, no sé si está Andrés también. No sé si Andrés nos escucha en este momento y alcanzó a ingresar. Sí, perfecto. Adelante. Andrés, ¿Cómo están? adelante. Buenos días, muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todos por la invitación, por conocer este proceso que en este momento se va a iniciar a presentar. El mensaje adicional a lo que está diciendo Jenny Alarcón frente a la posición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del apoyo a esta clase de procesos es el siguiente, frente a cómo hacer un despliegue territorial adecuado por intermedio de las comisiones regionales de competitividad como una punta de lanza para que el territorio, los 32 departamentos del país conozcan el proceso relacionado con low carbon y todo lo relacionado con economía circular, sostenibilidad, bioeconomía, toda la estrategia que el mismo gobierno nacional ha estado implementando ampliamente en estos últimos 2 años. Entonces, a todas las personas, Tobías, Low Carbon, del ejercicio que están acá presentes, decirles que hay un Sistema Nacional de Competitividad e Innovación donde hemos estado articulando esas actividades, esas acciones, que ese Sistema Nacional tiene unos espejos, tiene 32 espejos en 32 departamentos que se llaman Comisiones Regionales de Competitividad, que en los últimos 2 años se ha venido integrando ampliamente el tema de sostenibilidad y todas sus vertientes, y que estamos acompañando el proceso y que seguiremos acompañando el proceso en la medida de las posibilidades de la organización y también de las demandas de territorio de las empresas, que son al final los que deciden si adoptan y acercan todos esos ejercicios de cambio de tecnología, de llegar a tener una diversificación económica, como le dicen algunos de los documentos de política pública. Entonces, muy pendientes, un cordial saludo para todas las cámaras de comercio presentes y para todos los representantes y actores e instancias de las comisiones regionales de competitividad e innovación. Un abrazo. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos el día de hoy, por las palabras que le dirigen a todos nuestros asistentes. Damos ahora paso a nuestra agenda y pues no sin antes agradecerles nuevamente su presencia. Vamos a dar la bienvenida al director del proyecto de Low Carbon Business Action en Colombia, Omar Ciabato. Omar, bienvenido. Muchas gracias, Joana. Un saludo para todos y muchas gracias por estar en nuestro evento. Quiero agradecer primero a la Comisión Europea, a Tobías y a todo el equipo de la delegación en Colombia, y gracias a la Unión Europea por financiar este programa. A las personas que nos acompañan de las empresas e instituciones, Luis Fernando, Jennifer, Andrés, de los ministerios, muchas gracias por el apoyo y por el interés. Y a todos los empresarios e instituciones que nos acompañan del país, pues primero
quiero que sepan que esta es una plataforma, este es un proyecto que lo que busca es ser un puente, ser una plataforma para descarbonizar este país y a través de un tema en particular, que es la transferencia de tecnología y de conocimiento. A lo largo de todo nuestro programa, que va a ir hasta el año 2023, vamos a tener diferentes momentos, espacios donde lo que queremos es que tanto las regiones, los clústeres, las agendas regionales, los empresarios puedan tener transferencia de ese conocimiento y poder, digamos, hacer ese cambio tecnológico que necesitamos en el país. Ese es el objetivo fundamental de este programa y tenemos varios apoyos e incentivos para lograr eso. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se logra ver? Sí, sí la vemos, perfecto. Muy bien. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que este es un programa para todas las Américas, además de los 4 países que vemos acá, que incluyen a Colombia. También este programa se desarrolla simultáneamente en México y Canadá, con el mismo objetivo de ser una plataforma que busca esa transferencia de tecnologías en economía circular desde empresas europeas hacia Colombia. Los objetivos principales son, por supuesto, promover ese desarrollo de tecnologías, ¿no? A través de acuerdos, y esto es muy importante. El programa, si bien queremos ver al final ya acuerdos comerciales entre empresas e instituciones, es muy importante que sepan que lo que queremos ver son joint ventures, vamos a tener apoyo financiero, vamos a tener una serie de elementos en lo que buscamos que haya una asociación entre empresas europeas y empresas e instituciones colombianas. El otro gran tema es esa transferencia de know-how y tecnología. Ese es un punto que, independiente de los proyectos y las acciones que se desarrollen, vamos a buscar en todo nuestro proyecto que haya transferencia de conocimiento a través de distintas actividades y eventos como este que iniciamos hoy, que de paso les quiero dar la bienvenida a nuestros conferencistas de Holanda, de Alemania y de España, que nos van a hablar de temas de cómo han hecho en sus países esta transición y nos van a compartir justamente ese know-how y ese conocimiento tecnológico. Y claro, el otro gran objetivo es cubrir esa brecha tecnológica para cumplir con los compromisos que, como lo mencionaba Jennifer, nosotros planteamos para el 2050 ser carbono neutro, pero adicionalmente para el 2030 tenemos una gran meta que es la de bajar el 50% nuestras emisiones, lo cual implica de una manera clave esa transferencia de tecnología y muy acertadamente pues la Unión Europea plantea un proyecto como este. No vamos a ser capaces de lograr esa transferencia o mejor, esa reducción de gases de efecto invernadero si no incorporamos tecnologías en todos nuestros procesos. Bien, ¿cómo pueden participar todos, empresas, instituciones, stakeholders? Nosotros, y en la parte superior derecha ven una imagen de nuestra página web. Yo te quiero pedir, Joana, que por favor compartamos en el chat el enlace de nuestra página web, donde podrán encontrar información más detallada del programa. Incluso van a poder ver lo que pasa en los demás países y algunos casos de empresas y de instituciones que están trabajando. Y allí mismo, en lo que está en el recuadro rojo, ¿no? En la parte verde, está el botón de registrarse. Y voy a explicar, bueno, cuando hagan esto les va a aparecer un formato, que es el que aparece en la parte inferior izquierda, que según sea la empresa o la institución los va a ir guiando para su inscripción. Es un formato sencillo, pero básicamente, y ya entrando en el paso a paso, en este punto 1, lo que esperamos allí en su aplicación web es que nos describan claramente cuál es la necesidad tecnológica, cuál es la necesidad tecnológica que tienen en su empresa. También debo ser claro que no todos pueden aplicar. Sabemos que transferir tecnología desde Europa tiene una inversión y un costo. Luego,
creemos que las empresas muy pequeñas no tendrían en principio la capacidad. Sin embargo, no queremos descartarlos ni que no puedan participar a lo largo de nuestro programa, porque, repito, vamos a tener varias actividades que ya mencionaré más adelante. Pero lo que queremos es, cuando se inscriban, allí tienen que ponernos información de la empresa, pero por sobre todo, cuál es su necesidad tecnológica. Una vez esto pasa, nosotros en el punto 2 hacemos una evaluación. Esta evaluación tiene como dos elementos. Uno, analizar la empresa o la institución y la necesidad que nos presenta. Y dos, mandarle esta necesidad a nuestro equipo en Europa. Nosotros contamos con un grupo en Europa que apoya en la identificación de aliados, de empresas, de clústeres que pueden resolver esa necesidad tecnológica. Eso es lo que sucede con esa aplicación. Por eso es muy importante que nos identifiquen lo más claro esa necesidad. Y luego de esto ya lo que haremos es que puedan participar en eventos de matchmaking, ¿no? Que se puedan encontrar con las partes europeas. Si es un clúster, nos puede unirse con clústeres europeos para temas de proyectos, de conocimiento. Si es una empresa que requiere tecnologías específicas, lo que haremos es en esos eventos de matchmaking, tener que se encuentren y puedan dialogar directamente con la empresa europea. Y ya luego ustedes acuerdan unos planes, digamos, este punto es importante porque tienen que ponerse de acuerdo, no significa que tienen que hacer un negocio todavía, ni mucho menos, pero sí que se pongan de acuerdo para nosotros poder, y acá este punto es clave, apoyarles con asistencia técnica. Esta es la segunda parte donde apoyamos a las empresas, ¿no? Asistencia técnica y entrenamiento financiero y una serie de beneficios, que es lo que pueden ver ahí, donde nosotros, por ejemplo, lo primero es que les damos un espectro amplio de tecnologías, empresas y clústeres. Lo segundo es asistencia técnica para el desarrollo de su proyecto. Ahí apoyamos con recursos para que tengan apoyo en temas técnicos, tributarios, financieros. Eso dependerá de cada proyecto y de cada caso. Esto lo vemos en particular con cada empresa, ¿cierto? También estamos creando un portafolio de opciones de financiación e inversiones verde para las empresas e instituciones que participen en el programa. Esto es muy importante. Aquí nos está apoyando entidades como ProColombia, Bancoldex, pero también banca privada, fondos multilaterales, inversores, porque sabemos que hay un apetito, por decirlo de alguna manera, por proyectos low carbon de financiación e inversión, y este es algo que sabemos también es una necesidad para muchos de los proyectos y de las empresas que ustedes tienen. Ese es un tema que incluso vamos a trabajar en apoyo con los ministerios, pero también con los gremios. Y eventos, incluso podemos hacer webinars específicos, regionales o encuentros de conocimiento, un poco como este, pero lo podemos hacer especializado, dado que contamos con la posibilidad de tener expertos y de tener entidades europeas que nos van a apoyar a lo largo del programa. Entonces, pueden contar con ese apoyo y esto pues en todo lo que tiene que ver con esa asistencia técnica, y ya posteriormente ya las empresas, las instituciones ya desarrollarán sus acuerdos. Nosotros lo que haremos es al final una medición del impacto, porque por supuesto este programa busca reducir el impacto ambiental y vamos a analizar en cada caso cómo ha sido la contribución, bien sea en reducción de emisiones, en eficiencia energética, etcétera. Eso es algo que queremos ver y medir, porque justamente el objetivo es reducir ese impacto ambiental. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, empresas europeas. Acá es importante hablar que estos que tienen soluciones europeas son principalmente empresas medianas y pequeñas, lo cual es muy importante, primero porque nos abre un espectro a muchísimas más empresas que muchas veces son tecnológicamente más eficientes y que incluyen los 27 países de la Unión Europea. Hay soluciones de países que no necesariamente conocemos en Colombia y que son muy buenas, incluso más económicas y tecnológicamente mejores. Por eso tenemos un gran equipo en Europa que nos ayuda a identificar esto para las empresas. Y del lado de Colombia, pueden participar empresas integradoras, consultoras, intermediarias, pero también empresas de todos los sectores. La condición o lo que queremos es que el proyecto apunte a
a temas de reducción, por ejemplo, de consumo energético en procesos industriales, o todo lo que son temas de forestales, de agricultura, de aprovechamiento de residuos, todos los temas de renovables, de energía eólica, fotovoltaica, biomasa, etcétera, todo lo que es tratamiento de residuos, reducción de consumos de agua, energéticos. Estos son los sectores, y aquí estoy hablando no de sectores industriales, sino de sectores de mitigación ambiental, porque en general, en cuanto a sectores industriales, pueden participar todos los sectores de la economía, alimentos, minero, todo lo que es industrias forestales, química, farmacéutica, no hay ninguna limitante, petróleo, no tenemos ninguna limitante en cuanto a las industrias que puedan participar en el programa. Lo importante es que tengan un proyecto que apunte a la reducción de consumo energético, reducción de emisiones o aprovechamiento de residuos, economía circular. Esa es la única condición. Para poner algunos ejemplos, y ya con esto termino, en el sector industria, por ejemplo, tenemos algunos proyectos que apuntan a reducción de consumo en producción de ladrillos y materiales de construcción. Ahí, por ejemplo, ya es una necesidad que hemos trasladado al equipo de Europa y hemos identificado varias tecnologías de varios países. Hay otro, por ejemplo, en este caso una empresa láctea importante que nos pidió sistemas de enfriamiento para almacenar leche en zonas rurales con energías renovables. Ahí, por ejemplo, ya hemos identificado algunas tecnologías, si recuerdo bien, en Francia, por ejemplo, para desarrollar estos sistemas de almacenamiento. En agricultura, por ejemplo, nos han pedido tratamiento de todo lo que son efluentes porcícolas y avícolas, ¿no? Para trabajar fertilizantes o para producir incluso biogás o otros temas. Ya tenemos identificados también, y incluso alguna de las empresas que nos acompaña hoy es experta en estas tecnologías. Otra solicitud de equipos de secado portátiles con energías renovables. Aquí, esa es una solicitud de una empresa importante, creo que de Boyacá. La primera es de varias regiones del país. En esta segunda, por ejemplo, ya hemos encontrado soluciones en países como Italia, por ejemplo. En tema de tratamiento y residuos sólidos y líquidos, donde tenemos un amplio espectro de solicitudes, tenemos un tema que es generación de energía y biogás a partir de residuos. Acá tenemos ya identificadas soluciones en Holanda, Alemania, en Italia, en Suecia, para las empresas en Colombia. Otra solicitud importante es todo el tema de aprovechamiento de residuos y basura, ¿no? Como ustedes saben, en Europa incluso hay países o regiones que hasta compran la basura porque necesitan más residuos, dado que tienen claro los modelos de sostenibilidad y cómo aprovechar eso. Acá también ya esta es una solicitud que nos han hecho en varias regiones y en la que ya estamos trabajando para apoyarlos con procesos de transferencia de tecnología. Y bueno, finalmente, como yo sé, porque quiero darle paso más bien a nuestros expertos que nos van a contar sus experiencias, acá encuentran nuestros datos de contacto. Yo te pediría de nuevo, Joana, que compartamos el correo. Cualquier inquietud adicional, duda, por favor escríbanos y nosotros nos vamos a contactar con ustedes para ayudarles en la inscripción, en la participación y para que puedan beneficiarse de nuestro programa. Cuenten con nosotros en ese proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar, a ti por tu intervención. Damos paso en este momento a nuestros primeros conferencistas internacionales como parte de la agenda, a Milagros Sosa y a Paul Van de Grief. Desde el 2018, Milagros Sosa ha trabajado activamente como investigadora y consultora, desarrollando proyectos en el sector de agua en América Latina y Países Bajos. Milagros tiene una maestría en gestión internacional de aguas y suelos y un doctorado en gobernanza del agua por la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Actualmente Milagros trabaja en Netherlands Water Partnerships, gestionando proyectos entre Colombia y Chile. Y en esta organización, que es la Asociación del Sector de Aguas de Países Bajos, estimula la colaboración entre las organizaciones y empresas holandesas del agua y diferentes socios en la región de América Latina y en todo el mundo. Allí brinda soluciones sostenibles ante los desafíos que plantea el manejo de agua.
Por su lado, Paul Van de Grief es ingeniero comercial de Ámsterdam. Tiene estudios en gestión y negocios internacionales. Paul desde el 2017 ha generado más de 10 años de experiencia en comercio internacional y desarrollo empresarial, y durante los últimos 6 años se especializó en desarrollar, implementar y gestionar estrategias en los mercados internacionales, generando conocimiento del mercado en sectores clave y traduciéndolos en oportunidades reales de negocio. Actualmente, Paul es responsable de desarrollar y ejecutar la estrategia comercial para la entrada exitosa en el mercado de América Latina para soluciones de BlueCon, una empresa de tecnología de agua en Holanda que cuenta con experiencia y amplio conocimiento del sector del agua en Chile, así como el amplio conocimiento del entorno de negocios latinoamericano en general. Damos entonces la bienvenida a Milagros y Paul, quienes nos hablarán sobre tecnologías eficientes y sostenibles para el manejo y tratamiento de agua. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias, Omar, por la invitación. Es un gusto poder compartir nuestro conocimiento con ustedes. También gracias a los colegas del Water Alliance, organización holandesa que hizo el contacto. Permítanme presentarles o compartir mi pantalla. Déjenme ver si ya está. Ahí la ven bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, ok, ponemos el timer. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Mi nombre es Milagros Sosa, soy gerente de proyectos para el Netherlands Water Partnership y los saludo desde Países Bajos. El tema que les quiero compartir el día de hoy es el de manejo del agua y la economía circular en Países Bajos, enmarcado dentro de las ambiciones que tiene el país para hacer de Holanda, de Países Bajos, un país totalmente circular para el año 2050. En ese sentido, mi presentación va a enfocarse a los principales actores que están desarrollando actividades dentro del sector holandés del agua, las principales prácticas que ellos desarrollan y sus aplicaciones en el tema de circularidad. Desde el Netherlands Water Partnership y desde Países Bajos, la visión que se tiene del agua es una visión integral, en el sentido de que se le considera, por supuesto, como un recurso, pero es así también un insumo y una fuente de energía para poder desarrollar otras actividades. Déjenme presentarles primero que nada MVP, el Netherlands Water Partnership. Como lo mencionó Joana, es la asociación que agrupa al sector holandés del agua, es la plataforma más amplia que tiene el sector holandés y es el primer punto de contacto. En ese sentido, nos motiva, o nuestra estrategia es compartir, conectar e involucrar, es decir, compartir nuestro conocimiento, conectar a diferentes actores e involucrarlos en potenciales proyectos o iniciativas a nivel mundial. Nuestra principal temática se refiere a la resiliencia climática, como lo pueden ver ahí, finanzas para el agua, agua y agricultura, agua en temas de crisis o regiones de crisis y tecnologías para el tratamiento, para el uso del agua, que es más o menos en lo que se va a enfocar mi presentación el día de hoy. MVP tiene más de 20 años de existencia, tenemos más de 200 miembros o organizaciones como parte de nuestro pool de expertos. Nuestros miembros son tanto del sector privado como del sector público, entre, por ejemplo, los ministerios, las autoridades locales del agua, y del sector privado tenemos a pequeñas y medianas empresas innovadoras en el sector de tecnología de agua, así como empresas internacionales, como pueden ser, por ejemplo, Arcadis, Royal Haskoning, Witte Bos, o algunas que están en el ámbito más portuario, digamos, Van Oord, Boskalis. Y dentro también de nuestros miembros tenemos a ONGs que trabajan el tema de agua, acceso a una agua de calidad, a una agua, o tener un acceso, digamos, desde ya integral a este recurso en diferentes zonas del mundo, tanto en América Latina como en otras regiones, en las que el tema del agua es siempre crítico. Y también tenemos a universidades e institutos de investigación. Estos miembros, o esta clasificación que tenemos en nuestros miembros, es el punto cómo va a guiarse mi presentación el día de hoy. Voy a tomar ejemplos de cada uno de estos actores para poderles mostrar sus prácticas en el manejo del agua y en la circularidad. MVP en el mundo, como un poco darles un pincelazo a nuestras actividades a nivel mundial. Tenemos presencia en diferentes regiones. En Latinoamérica estamos
gracias al programa Partners for Water en México, Colombia, Chile y Argentina, y con mucha ambición e interés de trabajar en otros países, por supuesto, en la región. Desde Países Bajos y desde MVP, estamos convencidos del potencial que tiene Países Bajos, que tiene Holanda en manejar, en lidiar con el tema del agua. Es un país totalmente susceptible a los cambios climáticos, a las inundaciones, pero también a procesos de sequía. En ese sentido vemos que el hecho de lidiar o de tratar de manejar el agua en el día a día, en el trabajo que tienen que realizar diferentes operadores de empresas, pero también diferentes representantes de autoridades del agua en el país, hace que el tema del agua esté tan vinculado con el día a día, con el diario laboral. En ese sentido, estamos convencidos del potencial que tiene Países Bajos para poder usar ese conocimiento y a la vez compartirlo con otras regiones, con otras empresas o con otros usuarios en los que el tema del agua es siempre crítico, ya sea en términos de manejo como de gobernanza o de gestión, pero también en temas de, por ejemplo, tener una agua de calidad suficiente en un momento oportuno y con una infraestructura hídrica que también sea lo suficientemente buena. Países Bajos está considerado el 8º dentro de los países más innovadores, ¿no? Tiene el puesto número 8, por ejemplo, en la generación de patentes en términos de tecnologías de agua y marítimas. Entonces, estamos convencidos de ese potencial y también sabemos que el generar intercambio entre actores, entre partners, entre aliados, puede también brindar soluciones sostenibles a los diferentes contextos en los que trabajamos o los que deseamos trabajar. Es así que, como les comentaba, mi presentación está estructurada en base a estos principales actores presentes en el tejido hídrico holandés. Empecemos con las autoridades locales del agua. Son las Dutch Water Authorities y trabajan o lidian con el tema del agua a nivel regional. Es un manejo, digamos, regional que hacen del recurso. Están principalmente abocados al tema de la protección. Por ejemplo, ven el mantenimiento de los diques, que es un tema álgido para Holanda en términos de protección de sus ciudades, pero también el tema de protección contra inundaciones, el tema de acceso al recurso hídrico en una forma oportuna, en una forma buena y de buena calidad, y también el tema del tratamiento. Entonces, estas autoridades locales están distribuidas, son 21 para esto en todo el país, y están distribuidas en todo el país haciendo este tipo de trabajo, generando conocimiento, también generando cooperación e investigación tanto con sus partners en Países Bajos, pero también internacionalmente. De esto les hablo en un segundo. Y están muy abocados a procesos que sean rentables en su diario trabajar. En ese sentido, ellos, por ejemplo, en su manejo diario tienen que lidiar con tratar el agua, con temas de calidad de agua, y producen biopolímeros o bioplásticos, que se generan de los lodos activados cuando el agua es tratada. Es un subproducto del tema de tratamiento de aguas residuales. Entonces ellos pueden adquirir, como lo muestra en una de las fotos, bioplásticos que sean biodegradables. A su vez, tienen el reuso de sedimentos y de lodos para, por ejemplo, crear insumos para el sector de la construcción y para el sector agrícola. Están muy abocados al mantenimiento y a la gestión de las plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país, y a la vez generan bastantes, digamos, posibilidades de cooperación con centros de investigación para poder mejorar el funcionamiento de dichas plantas de tratamiento. ¿Por qué les decía que tenían una orientación internacional? Porque dentro del marco del programa Blue Deal, que es un programa que se gestionó el del 2019 y que corre hasta el 2030, y es un programa mundial, pero generado en Países Bajos, la idea es que estas autoridades locales del agua puedan trabajar con partners locales en diferentes regiones del mundo. Y es así que se gestiona, por ejemplo, el programa Inspiragua, liderado por 2 de las Dutch Water Authorities, y que trabajan con diferentes partners en Colombia, principalmente en la zona, de, por ejemplo, del Magdalena, en Manizales. Tienen que lidiar, por ejemplo, o ayudar colaborando con el mantenimiento o con el monitoreo y ver cómo está la infraestructura hídrica
de una planta de tratamiento en Caldas, por darles un ejemplo. Entonces son actividades que ellos hacen desde Holanda y con mucha presencia en Colombia. Debí decir, este programa está en Colombia y es bastante ambicioso, pero bastante comprometido con la realidad local. Luego tenemos a las empresas proveedoras de agua potable, que para estos también tienen su orientación internacional. Tenemos ahí algunas empresas trabajando en la zona del Ceiba y, por ejemplo, Aguas del Huila y Aquavalle. Son algunos nombres que quizás son familiares para ustedes. Ellas son muy innovadoras en su producción de agua potable. Casi el 100% de sus aguas residuales están siendo reutilizadas para poder tener un uso sostenible de ellas. Generan insumos tanto para el sector agrícola, el sector de la construcción, el sector textil y el de salud. Pueden ver ahí un ejemplo de una crema, es un exfoliante que se ha generado del proceso de purificación del agua, por ejemplo. Asimismo, tenemos a las universidades e institutos de investigación. Estas están abocadas, estos dos proyectos, tanto de la Universidad de Wageningen, que es un proyecto de la Unión Europea, y el Centro de Investigación Wetsus. Estos proyectos están abocados a la recuperación de insumos, a la generación de fertilizantes, a la generación de, por ejemplo, en el tema de Wetsus, de hierro, fosfato, tanto para la industria como para la agricultura. Entonces, la idea es, por último, presentarles el último actor, el sector privado, que dentro de nuestros miembros es uno de los mayoritarios, ya que hay una gama de empresas que desarrollan diferentes tecnologías y que son líderes en el tratamiento de las aguas residuales. Por ejemplo, tenemos entre nuestras empresas tanto, pequeñas, pero también muy grandes o que tienen agrupadas a un grupo de actores. Están abocados a la detección y a la eliminación de COVID-19, del coronavirus en aguas residuales. Han generado tecnologías que pueden usar, por ejemplo, tecnología espacial para la producción cervecera, y a su vez hay la generación o la producción de biopolímeros para diferentes usos o diferentes sectores. Una de estas empresas es Bluecon, que nos acompaña hoy el representante de dicha empresa, Paul van der Grift, abocada al tratamiento de aguas residuales para diferentes usos. Bueno, sin mayor preámbulo, les cedo la palabra, les dejo acá nuestros datos de contacto. Les agradezco también su atención y la invitación. Muchísimas gracias, Paul. Te dejo ahora Muchas gracias, Milagros. Y ya damos el paso a Paul. Una breve interrupción solamente para recordarles a nuestros asistentes que las preguntas que tengan las pueden formular a través del chat, que estaremos pendientes para poderlas resolver al final de nuestras sesiones. Muchas gracias, Milagros, nuevamente, y bienvenido, Paul, y adelante. Bueno, muchas gracias a la organización, a Milagros también, por poder presentar a todos ustedes hoy día. Muy buenos días, mi nombre es Paul van der Grift, represento a la empresa holandesa Bluecon, miembro orgulloso obviamente del NWP, y hoy día les quiero contar sobre el desarrollo de una tecnología y luego, muy importante, la aplicación de esa tecnología en una solución tangible, por decirlo. Entonces, antes de desarrollar cualquier solución, ¿qué estamos solucionando? ¿Cuál es el desafío o cuál es el problema que queremos resolver? En el caso de Bluecon, una empresa que está en tecnología de agua, todo lo que ve con calidad del agua, el tema es que en la región, alrededor del mundo, muy poca agua es tratada. Entonces, a pequeña escala, hay muy poca agua servida doméstica tratada, causando, obviamente, contaminación, pero sobre todo, un uso muy ineficiente de este recurso hídrico. Esas son fotos de Chile, donde lamentablemente es muy común el mal estado de sistemas tradicionales de tratamiento de agua debido a la complejidad del manejo. Hemos encontrado que más pequeña una planta de tratamiento, más vulnerable que se encuentra. Y ese es el desafío que forma el punto de partida de Bluecon. Sabemos, si aplicamos innovación para habilitar la reutilización del agua, es una parte fundamental de la solución, tanto para la parte sanitaria
como para el uso eficiente de este recurso. Entonces, tener claro el desafío, empezamos a desarrollar la solución. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado innovación a un proceso, una tecnología que ya probablemente lleva 100 años de existencia. La tecnología de coagulación, floculación y flotación para la remoción de contaminantes en el agua. Entonces, hemos aplicado en 5 años I+D y muchas pruebas, ¿cierto? Donde hemos aplicado una tecnología que se usa mucho en el tratamiento de agua industrial para poder aplicarlo a pequeña escala de purificar el agua servida doméstica. Esta tecnología es una física química, es un proceso sin uso de bacterias. Entonces, el punto de partida es bien distinto a los sistemas tradicionales de tratamiento. Física química significa que aplicamos una carga electrostática que tiene como resultado que el lodo se separa del agua y las moléculas del lodo se sienten obligados a acercarse, tocarse entre sí y gradualmente crearse flóculos más grandes, como se puede apreciar en esta foto. Entonces, punto clave es que estos flóculos grandes empiezan a flotar en lugar de que se empiezan a descender. Ahora, tenemos una tecnología, pero ¿cuál es el paso de llevarlo, cierto, a una solución tangible? ¿Cuál producto alrededor vamos a construir? Si estamos hablando de tratamiento de agua servida a pequeña escala en zonas rurales, ¿cierto? O pequeños municipios, ese sistema tiene que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, ser muy robusta y compacta, muy fácil en su operación, muy baja en necesidad de mantención y ojalá ofrecer opciones de reuso, es decir, ofrecer diferentes calidades del agua para su reuso. En nuestro caso, hemos integrado la tecnología en un producto muy compacto que básicamente es una herramienta, ¿cierto?, que habilita la economía circular a pequeña escala. Convertir un fuente contaminante en, por ejemplo, agua de riego en la misma comunidad donde se puede aprovechar. Eso significa que estamos resolviendo el tema de saneamiento, que no es menor, y al mismo tiempo devolviendo el agua al ciclo productivo. La agricultura, por ejemplo, estamos cerrando el siglo, ¿cierto?, del uso eficiente de este recurso. Es muy importante ofrecer una solución completa. El tratamiento de agua tiene como resultado 2 efluentes. Uno, el agua limpia, listo para su reutilización, y el lodo primaria, ¿cierto?, que está separado por la flotación, que se puede transferir a una unidad de desagüe, por ejemplo, por medio de un big bag, como nosotros lo llamamos. Este big bag de 5 metros cúbicos es muy útil para el tratamiento a pequeña escala. A gran escala, obviamente, no se podría ver así. También vemos que en cada país hay la necesidad de una solución para tratamiento es distinto en capacidad, por ejemplo. Entonces, construimos la tecnología que hemos desarrollado, por ejemplo, en una unidad de 2 metros cúbicos de tratamiento por hora, como se pueden apreciar en esta foto. Ese es un ejemplo real en un campsite en Italia, obviamente en un área muy verde, un área muy limpio, ¿cierto?, pero que no cuenta con conexión al alcantarillado de la ciudad. Entonces, un sistema descentralizado a pequeña escala es ideal para aplicarlo en estos tipos de ejemplos. O hasta 10 o hasta 25 metros cúbicos por hora, donde nuestra solución se encuentra en más containerizados, digamos. La huella que deja es bien pequeña, el sistema muy robusta,
y el sistema es modular, entonces cuenta con gran flexibilidad en oferta de diferentes calidades del agua. Por ejemplo, en Chile, donde sufren de una sequía muy fuerte en el norte y en el centro, en el sur el balance hídrico aún es muy saludable, por decirlo. En otras palabras, en el sur de Chile llueve 2 veces más que en los Países Bajos, donde ya llueve mucho. Entonces es muy importante poder diseñar un sistema, ¿cierto?, que ofrece flexibilidad tanto en capacidad, pero también en calidad del agua que se requiere. Agua limpia para una descarga no es el mismo agua que se puede recuperar en las casas, por ejemplo. En nuestro caso, en el caso de Bluecon, también hemos construido una unidad demostrativa que se pueden apreciar en esta foto, con cual viajamos alrededor del mundo para realizar evaluaciones en terreno del funcionamiento y su rendimiento. Es muy importante poder poner en práctica una tecnología, poder ponerlo en práctica en terreno, en el país de destino, y no solamente en los Países Bajos. Ahora, importante es las diferentes opciones de aplicación del efluente Bluecon. La demanda mayor es convertir agua servida doméstica en agua de riego. Yo creo que aquí es donde tenemos que ver la potencia del agua servida doméstica, ¿cierto? De la potencia para el desarrollo agrícola y no verlo más como una fuente contaminante. Sin embargo, también se presta perfectamente para convertir áreas secas en áreas verdes, o simplemente, como es el caso en el sur de Chile o en el norte de Portugal o en Holanda, realizar una descarga limpia del agua y así no contaminar justo los ríos, que luego también son fuente de contaminación. Nuestra meta final como empresa es básicamente revalorar el campo y la producción local a pequeña escala. Y tenemos una deuda. No muchas veces la innovación llega a zonas fuera de ciudades grandes en el mundo. Mientras la economía circular es igual de importante en las regiones. Entonces, desarrollar una solución que se pueda aplicar en la región y donde se pueda aprovechar el agua limpia también en su propio ciclo productivo, ese es nuestro deseo, digamos, nuestra misión. Les dejo también mis datos, pero también para cualquier contacto, por favor, contacta a Low Carbon Business Action Organización. Ojalá podamos demostrar en algún día cercano en Colombia nuestra solución para su evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por esta importante información. Tenemos algunas preguntas que vamos a resolver al final de nuestras ponencias, como lo habíamos dicho inicialmente. Y para recordarles también a las personas que nos han preguntado sobre las memorias del evento, sobre si podrán acceder nuevamente a esta información. Por supuesto que sí, igual vamos a enviarlo a las personas que se han inscrito, para eso digamos la inscripción que pedimos en Zoom, y también lo vamos a colgar en nuestra página del evento. En este momento tenemos ya más de 200 personas conectadas. Es una muy buena convocatoria y a todas las personas les vamos a hacer llegar esta información. Entonces los invitamos a que sigan formulando sus preguntas a través del chat y al final de nuestras ponencias lo haremos. Muchas gracias, Paul y Milagros, por esta importante información que nos comparten el día de hoy. Y en este momento vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia del día de hoy. A continuación vamos a escuchar a Olga Martín, quien es representante del clúster Aclima. Olga Martín es licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad del País Vasco y tiene un Executive MBA de la Universidad de Barcelona. Tiene una gran experiencia profesional en empresas, destacando la desarrollada en Vidrala, donde ha ocupado diferentes cargos de dirección. Además de esto, ha participado como representante en importantes asociaciones sectoriales del vidrio, tales como FEBE, ANFEBI, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrios, y consorcios vidrieros en el ámbito de innovación como IPGR o ICG.
Actualmente Olga Martínez, directora general de Aclima Cluster. Su compromiso con el clúster y su plan estratégico es el de situar al sector medioambiental vasco como palanca de competitividad para el resto de los sectores. Damos entonces la bienvenida a Olga y adelante, Olga. Hola, buenos días allí, buenas tardes aquí. Quiero primero agradecer a vosotros, a los organizadores, que nos hayáis invitado y nos hayáis dado la oportunidad de estar en este webinar, donde podemos explicar cuál es la actividad de Aclima y de sus socios en temas, en este caso, de residuos urbanos. Y voy a pasar a presentar mi presentación, a ver si la veis bien. Espero que la veáis bien. Sí, perfecto, ahí la vemos. Vale, pues empiezo más o menos, voy empezando con la presentación. A ver, ¿por qué no puedo? Lo siento, pero no puedo pasar las páginas. Voy a volver a compartirla. Ahora sí. Perdonar el problema. Bueno, explicaros un poquito qué es Aclima. Aclima es el clúster de medio ambiente del País Vasco, es la organización referente y aglutinante del sector y de la medioambiental y de la ecoindustria en el País Vasco. En estos momentos Aclima cuenta con unos datos que son los que se reflejan en esta transparencia. Tenemos en torno a 2 millones de euros de facturación entre nuestras empresas, en torno a unos 8.000 profesionales que trabajan en temas ambientales en diferentes ámbitos. El sector del ambiental en el País Vasco supone un 5,4% del PIB y en estos momentos tenemos 107 socios, ¿no? De los cuales 77 son empresas privadas, 19 son entidades públicas que pertenecen a los diferentes entes locales, el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. Tenemos 5 centros tecnológicos que están asociados a temas ambientales, las 4 universidades presentes en el País Vasco y 2 asociaciones internacionales que forman parte, entre ellas una colombiana que es ACODAL. ¿Cuáles son las cadenas de valor? En el clúster están representadas todas esas cadenas de valor que podéis ver ahí: residuos, agua, suelos contaminados, aire y cambio climático, ecosistemas y ecoeficiencia y ecodiseño. En cada una de las áreas tenemos expertos y miembros que son capaces de generar proyectos en estos ámbitos. Y en el ámbito de los residuos quería enfocar un poco, en primer lugar, cuál es el contexto que nos encontramos en este momento en el País Vasco y en Europa. En Europa en estos momentos, no sé si conocéis o habéis conocido o tenéis alguna referencia, entiendo que sí os podrá llegar. Se ha establecido una nueva política que es la llamada el Pacto Verde Europeo, en el cual se han puesto unos objetivos muy ambiciosos para integrar la variable ambiental en el nuevo modelo de negocio económico del continente, con la idea de que la reactivación y además con la idea de que la reactivación económica después de la pandemia del COVID se haga considerando la variable ambiental, ¿no? Y en el tema específico de residuos nos encontramos con unos objetivos muy ambiciosos, ¿no? Y eso que estáis viendo en esos momentos en pantalla son cómo es en estos momentos la situación en el País Vasco, ¿no? El País Vasco es una región que está situada en el norte de España y que es una región especialmente industrializada, ¿no? Y ahí podéis ver que tenemos una generación de residuos en el 2018 de 6 millones de toneladas, de las cuales el 55% son residuos no peligrosos, muy relacionadas con actividades industriales. El 20% son residuos urbanos, el 20% son residuos de construcción y demolición, con lo cual también aquí tenemos una actividad importante industrial diferente, que es la construcción, y el 5% son residuos peligrosos. ¿Y cómo qué hacemos con estos residuos en el País Vasco? Bueno, pues el 57% lo destinamos a reciclaje, el 37% a eliminación y el 6% en valorización energética. Como veis, aquí tenemos un porcentaje muy importante de residuos que están yendo a depósito controlado, ¿no? A vertedero. En el nuevo marco que nos viene de Europa y en la transposición de estas normativas al ordenamiento jurídico del Estado español y de Euskadi, pues se están poniendo unos objetivos muy ambiciosos, ¿no? Y aquí os planteo el nuevo plan de prevención y gestión de residuos de Euskadi. Plantea unos objetivos a 2030 que desde esa situación que tenemos ahora, que os he enseñado en estos momentos, pues
nos obliga a hacer pues, y a repensar mucho nuestro modelo de gestión de residuos, ¿no? Porque para el 2030 vamos a tener que reducir un 30% la tasa de generación de residuos totales, ¿no? O sea, si estamos diciendo que tenemos 6 millones de toneladas que generamos, tenemos que segregar un 30%, o sea, reducir un 30% de estos, que es una cantidad bastante importante, ¿no? Que la recogida selectiva alcance el 85% de los residuos segregados en origen. O sea, que aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo de concienciación, sensibilización, de identificación de las diferentes corrientes y de cómo podemos recogerlos selectivamente para darle luego un buen uso posterior. Con lo cual, aquí también hay unos buenos trabajos que hacer en innovación para poder mejorar estos datos, ¿no? En cuanto a valorización, se quiere que el 85% de los residuos se conviertan en recursos secundarios. Y limitando la valorización energética a un 15%, ¿no? O sea, se pretende que valoricemos prácticamente todos los residuos que se están generando, con lo cual ahí también hay muchas cosas que hacer y muchas cosas en las que pensar, ¿no? Y reducir, o sea, limitar la eliminación de residuos, bien sea en vertedero, bien sea incineración, en un 15% del 2030. La verdad es que son unos números muy, muy importantes y tenemos un trabajo muy elevado que hacer y ahí seguramente seremos capaces de gestionar o de generar muchos proyectos de innovación. ¿Y qué hacemos en temas de residuos en el clúster? En el clúster, nuestro ámbito de trabajo, bueno, pues se basa en casi todos los tipos de residuos porque tenemos en torno a unos 40 miembros, gestores y valorizadores de diferentes tipos de residuos y tenemos también en torno a unos 20 miembros de entre ingenierías y consultoras que se dedican tanto a montar plantas de infraestructuras de valorización, a recuperación de residuos, como a planes de gestión y otros temas de consultoría ambiental, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de diferentes tecnologías y se han hecho unos cuantos proyectos interesantes que voy a pasar a explicaros un poco con detalle uno a uno, ¿no? La primera cosa que os quería transmitir es que todos estos objetivos tan exigentes bueno, vamos a llamarles motivadores, ¿no? y que nos incentivan a mejorar, la vemos que tiene que estar muy relacionada con la implementación de tecnologías digitales. Es decir, el sector de los residuos es un sector en el que las tecnologías digitales todavía no han entrado, probablemente porque es un sector muy regulado desde el punto de vista de legislación. Entonces, todos los procedimientos que se establecen pues son muy rigurosos, entonces, bueno, pues se necesita cierta confianza en las tecnologías 4.0 para implementarlas, pero tenemos claro que tenemos que avanzar radicalmente en su implementación, ¿no? Desde la sensórica a la robótica, al Big Data, al Internet de las cosas, es decir, creemos que todo debemos empezar a utilizarlo de una manera más sistemática. Y para ello, por ejemplo, dentro del clúster hemos definido lo que es la iniciativa Basque Environment 4.0, donde intentamos cruzar, por una parte, al sector de residuos del País Vasco con el sector de digitalización, con el fin de encontrar puntos en común y definición de proyectos que nos permita integrar esa digitalización en el sector, ¿no? Y en este contexto, pues hemos sacado algunos proyectos que creemos que han sido bastante interesantes. Por ejemplo, el Waste for Things ha intentado buscar y ver la aplicación de tecnologías de información y comunicación en la gestión de residuos generados en entornos urbanos, ¿no? Para ahorrar costes y promover la sostenibilidad. Pues ha creado una plataforma de apoyo que permita a los ayuntamientos tomar decisiones, por ejemplo, con cuándo tienen que recoger los contenedores, si están lo suficientemente llenos o no, si se puede mejorar la logística de los camiones en función del llenado de esos contenedores. Para eso se ha instalado en los contenedores diferentes dispositivos que permiten controlar este tipo de información y de datos. También se ha establecido el pago por volumen de recaudación, es decir, los impuestos de basuras de los ayuntamientos se pagarán. Si usted recicla más, pagará menos, y si usted recicla menos, pagará más, con el objetivo de incentivar
la recuperación y el reciclado, ¿no? Y además también se ha estudiado cómo a través de estas herramientas se pueden identificar qué barrios, qué zonas reciclan mejor, reciclan peor, para intentar promover estrategias de educación ciudadana en esas zonas focalizadas al problema que puedan tener, ¿no? En la reutilización. Otro proyecto muy interesante que acabamos de lanzar es el PRIEM Plus, y en este lo que queremos identificar o establecer son qué tipo de tecnologías de digitalización nos pueden ayudar a separar mejor los residuos que entran en una planta de reciclaje con el objetivo de aumentar su valorización. Tenemos en muchas plantas de valorización tienen una mezcla bastante interesante o no interesante de residuos que impiden una mayor valorización de los materiales que están contenidos en esos residuos, y estamos trabajando, si bien con robótica y con sensórica, a ver qué capacidad podríamos tener de en continuo generar diferentes tecnologías que permitan separar mejor los residuos. Otro tema que está también bastante, o que estamos avanzado, es el utilizar este tipo de tecnologías en los contenedores para ver eso, su llenado, cuántas veces llena el contenedor el ciudadano, cuántas veces, qué diferentes tipos de residuos se está introduciendo. Estas sistemáticas están, digamos, imponiendo o intentando meter de una manera sistemática en los ayuntamientos de nuestra comunidad. Además, hay muchas empresas dentro del clúster que se ofrecen numerosos servicios de transporte, recogida, clasificación de residuos, y voy a entrar en algunas plantas concretas que están en marcha y que pueden ser de interés para los que nos están escuchando, ¿no? Tenemos en Álava una planta de biometanización de residuos urbanos que está consiguiendo reducir un 50% los residuos que finalmente van a vertedero, de los residuos urbanos que se producen en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que es el tercero más grande que hay en la comunidad autónoma. Esta planta está tratando en torno a 134.000 toneladas anuales de residuos, de los cuales 120.000 son urbanos y 13.000 pues, residuos vegetales, y en ella se consigue la biometanización de la parte de la materia orgánica y el aprovechamiento energético del biogás obtenido, ¿no? Con lo cual se consigue una valorización completa de un residuo urbano. Tenemos una planta de separación y clasificación de residuos muy avanzada, es la planta de Bizkaiko Zabor Berriztategia, euskera, de la planta de Trienekens, y en ella se consigue un reaprovechamiento del más del 70% de los residuos de envases que se introducen en la planta, que están mezclados, proceden aquí el iglú amarillo, no sé cuál será el color del iglú de envases en Colombia, y aquí conseguimos, bueno, pues se evita verter en torno a 10.000 toneladas al año de residuos a vertederos, ¿no? Porque se consigue una alta clasificación de los diferentes tipos de envases para poder someterlos a otros procesos de valorización. Existe también una planta de tratamiento mecánico biológico que está diseñada para tratar unas 180.000 toneladas de residuos urbanos mezclados. En este caso, el proceso que se lleva en esta planta tiene un proceso de recepción, un proceso de tratamiento mecánico y un proceso de tratamiento biológico de residuos, y está, bueno, en funcionamiento y dando resultados muy importantes. También existen una planta de valorización energética de residuos sólidos urbanos. Es una planta que procesa 225.000 toneladas de residuos y que genera electricidad con una potencia de 93 megavatios. Pues, digamos, es muy importante y que está solucionando un problema importante de generación de residuos en la parte más poblada de Euskadi, que es la parte del Gran Bilbao, ¿no? Y en Vizcaya. Asimismo, en otro tipo de residuos que podríamos llamar más específicos, existe la posibilidad, o tenemos una sistemática con uno de nuestros miembros que está instalado también en el País Vasco, para la valorización y el reciclaje de aceite doméstico que se usaba en los ciudadanos y en la hostelería, y con él
utilizados, a reconvertirlo en un biodiesel, ¿no? que se puede utilizar como biodiesel y que está ya en marcha y está en funcionamiento. Además, tenemos una planta innovadora a nivel europeo en la recuperación y recogida y tratamiento de pilas, en las que se hace una sistemática de recepción, clasificación y que se trata en función de la tipología, y es una planta muy innovadora y que está funcionando con mucho éxito. Asimismo, tenemos otra planta de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos y chatarras complejas que cuenta con 30 años de experiencia, pero que es también muy innovadora y consigue capacidades de recuperaciones de metales muy interesantes. Existen plantas también de biocomposting, de biocompostaje, en las que se puede tratar, concretamente la que está en marcha, una capacidad de 80.000 toneladas al año. Es una de las plantas más grandes instaladas en Europa y lo que permite la obtención de recursos a partir de diferentes tipologías de residuos, como son industriales y urbanos, ¿no? Y se utiliza una tecnología muy innovadora de fermentación anaerobia. Y luego, bueno, pues lo que he dicho en un primer momento es que estamos muy interesados en fomentar cualquier proyecto que tenga relación con la industria 4.0, ¿no? Bueno, he pasado muy rápido por todas las tecnologías y por todas las plantas de tratamiento que tenemos. Si queremos más detalles, si queréis más detalle, estamos a vuestra disposición. Tenéis nuestros contactos y estamos encantados de poder hablar con vosotros en concreto el reto que tenéis y de cómo podemos desde Aclim y sus miembros ayudaros. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Olga, por esta importante información. Hay muchas preguntas que al final de nuestras sesiones las podremos compartir para poder darles respuesta, y damos las gracias nuevamente por toda tu intervención. A continuación vamos a escuchar a Camilo Wilches, quien nos hablará sobre valorización de residuos de la industria avícola. Camilo es ingeniero civil y físico de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en energías renovables de la Universidad de Oldenburgo en Alemania y un doctorado en ingeniería de la Universidad de Rostock, Alemania. Tiene 14 años de experiencia en la dirección de diseño y construcción de plantas de biogás, desarrollo de proyectos en diferentes países de Europa, Asia y América Latina. Es fundador de la empresa ABT Biogás, que actualmente está construyendo en El Salvador una planta de biogás que procesa residuos de la industria avícola e implementa por primera vez en América Latina la tecnología de stripping. Ya nos contará Camilo sobre esta tecnología que permite ahorrar más del 60% de agua con respecto a soluciones convencionales y genera fertilizantes químicos con un alto valor comercial. Bienvenido, Camilo, y con Camilo y esta sesión pues cerramos las intervenciones. Les recordamos poner en el chat, formular sus preguntas en el chat para darles respuesta al final de estas intervenciones. Bienvenido, Camilo. Bueno, Joana, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a Low Carbon por la oportunidad de presentar la empresa y las tecnologías que estamos implementando. Voy a compartir aquí la presentación. ¿La puedes ver? Sí, ahí se ve. Perfecto. Listo, perfecto. Ok. Entonces, estos son los temas que vamos a recorrer brevemente. ABT es una empresa enfocada en la implementación de tecnología para el manejo de residuos orgánicos, utilizando básicamente dos tecnologías. Son tecnologías de digestión anaeróbica y tecnologías afines. Nos enfocamos en dos sectores, uno es el sector industrial, agrícola industrial, especialmente la industria avícola, y el otro es el residuo municipal urbano. Como bien lo comentó Joana, hoy les voy a hablar del primer proyecto que está realizando la empresa en América Latina, utilizando la tecnología de stripping, y en esta trayectoria que llevamos, las plantas que hemos diseñado y construido han ganado varios premios internacionales por su alto factor de carga. Este es un ejemplo, como decía, son dos tipos de tecnologías que manejamos. Una es para residuo municipal urbano. En esta planta, que tuve el gusto de estar en la dirección y construcción, el año pasado cumplió 10 años y tuvimos un 96.7% de factor de carga.
Hoy les voy a, para ese tipo de plantas es necesario hacer una separación en la fuente y pienso que son tecnologías que se dan a medio largo plazo, aun cuando en Colombia hay algunos municipios que van bastante adelantados, como es el caso de Cajicá y municipios del oriente antioqueño. La charla de hoy la vamos a enfocar más a las tecnologías y el diferencial de la tecnología que estamos ofreciendo para la industria avícola. Entonces, antes de entrar a la tecnología, tengo que explicar algo del proceso biológico. Y es básicamente cuando nosotros construimos una planta de biogás, lo que hacemos como desarrolladores de producto es dar las condiciones físicas óptimas para que los organismos metanogénicos produzcan biogás. Es decir, generar temperatura, generar tamaño, generar agitación dentro de un tanque de biogás, que básicamente es un tanque cerrado donde tenemos condiciones anaeróbicas. Esas son características físicas, pero las características químicas van a depender directamente de los substratos que tengamos. Y en eso tenemos dos aspectos, haciendo una simplificación, que se tienen que tener en cuenta. Una es que si los substratos tienen contenidos muy altos de nitrógeno, se puede generar una inhibición. El nitrógeno se mineraliza dentro de los digestores y se vuelve amoníaco o amonio dependiendo de la temperatura y dependiendo del pH. A niveles muy altos de amoníaco se genera una inhibición del sistema, es decir que tenemos que tener el promedio de contenido de nitrógeno de los sustratos de entrada debe ser menor a 6 kilogramos de nitrógeno. El segundo aspecto es relacionado con el suministro de nutrientes. Y esto no solamente es para plantas de biogás, sino también se da, por ejemplo, para sistemas de compostaje. En este tipo de sistemas, por ejemplo, las gallinazas o las pollinazas, como lo podemos ver en la parte inferior, tienen contenidos de nitrógeno muy altos, ¿sí? Y relaciones carbono-nitrógeno muy bajas. Es decir, no hay un balance correcto de los nutrientes. Entonces, por ejemplo, en el compostaje de la gallinaza, lo que normalmente pasa es que se deja compostar, los microorganismos expelen los excesos de nitrógeno con dos problemas importantes. El primero es que se está perdiendo los nutrientes y el segundo es que se está generando amoníaco que va a la atmósfera y pues como todos sabemos su efecto invernadero es muy fuerte, es como 250 veces lo que tenemos comparado con gas carbónico equivalente. También muy importante ver es que en los residuos de la industria avícola depende qué residuos estamos hablando. En la gallinaza tenemos una producción de biogás de 100 metros cúbicos de biogás por tonelada, mientras que la pollinaza tiene 240 metros cúbicos de biogás por tonelada. Para dar una idea de otros residuos de otras industrias, por ejemplo, el estiércol de cerdo tiene solamente 30 metros cúbicos de biogás por tonelada. Y por tal motivo es tan interesante trabajar con residuos de la industria avícola por su alto potencial de biogás. El problema en qué radica, que sus contenidos de nitrógeno son muy altos, y es decir que normalmente debería hacerse una codigestión o debería ser lo que se hace en muchos proyectos, lo que se hace es diluir por medio de otro substrato el contenido de nitrógeno para dejarlo en el rango de operación que permite el proceso biológico. En el caso de este tipo de tecnología ya se ha aplicado en Colombia, incluso hay una planta en Colombia que hace esta dilución. Pero, ¿qué es importante? Que por ejemplo, si vemos en el caso de la pollinaza, yo necesito adicionarles, por cada tonelada de pollinaza serían 0.7 toneladas de agua para permitir una dilución que me permita que el proceso continúe. Y vemos en el caso de la pollinaza que su potencial es mucho más alto, estamos hablando de 240 metros cúbicos de biogás, pero la cantidad de agua necesaria para su dilución hace que proyectos que trabajen solamente con este substrato pues no sean viables porque necesitan bastantes recursos y pues eso va en contra de los dictamentos de la economía circular. Ahora voy a hacer una pequeña explicación hacer un diagrama de masa que nos permite identificar los diferentes actores. Entonces, seguimos con el cálculo hablando de 1 megavatio eléctrico. Necesitaríamos por día 107 toneladas de pollinaza, que esto equivale a unas 82 toneladas de agua.
Y esto entra dentro del digestor, ¿sí? Ya vamos a tener dentro del digestor un contenido de nitrógeno alrededor de 6 kilogramos, o sea que va a permitir el proceso biológico. Pero como la relación de nutrientes no es óptima, no estamos en el rango de entre 20 y 30, porque al agregar agua no quitamos nitrógeno, pues no es, en la mayoría de los casos no se obtiene una producción de biogás constante, ¿sí? Es el primer punto. El segundo punto es que se están generando cantidades importantes de biofertilizantes. Y, por ejemplo, si sumamos los contenidos de nitrógeno de las diferentes fracciones sólida y líquida, es decir, que los fertilizantes que salen del digestor los mandamos a un separador y nos quedan 2 fracciones. Y si sumamos los contenidos de nitrógeno, tenemos suficiente nitrógeno para 2.400 hectáreas si tomamos un cultivo, por ejemplo, el maíz, que se consume 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces los productores las empresas avícolas, pues manejan áreas muy pequeñas. Entonces pasamos a generar una situación de logística y manejo de materiales, que hace que en muchos casos que esos tipos de proyectos no sea viable. ¿Cuál es la alternativa o la solución que proponemos? La solución que proponemos es utilizar la tecnología de stripping. Y básicamente, ¿qué hace esta tecnología? Lo que nosotros hacemos es continuamente en el proceso, en lugar de agregar agua para reducir el contenido de nitrógeno, nosotros quitamos nitrógeno activamente del proceso. Y ese nitrógeno se fija con un ácido, que puede ser ácido sulfúrico o ácido nítrico, para formar sulfato de amonio o nitrato de amonio. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que tenemos una reducción del contenido de agua bastante significante. Generamos dentro del digestor las condiciones óptimas para la producción de biogás. Y también muy importante es que este fertilizante, como es el sulfato de amonio, es un fertilizante que ya tiene un valor comercial que significaría un ingreso adicional para la planta de biogás. También importante es que estamos reduciendo el contenido de nutrientes de las fracciones a regar a los campos, lo cual significa inmediatamente una reducción de los costos de transporte. Después de irnos al proceso, entonces, estos son los puntos críticos del tratamiento de la industria avícola. En esta presentación estamos cubriendo principalmente el punto de nitrógeno, pero muchos de estos son relacionados. Entonces, el primero es, muchas veces los productores solamente tienen un residuo y no tienen otro residuo para hacer una codigestión y hacer una disminución de los contenidos de nitrógeno. Hay una sobrecarga de nitrógeno que no se soluciona solamente con agua, sino es necesario reducir el contenido de nitrógeno para tener los criterios de correcto suministro de nutrientes. En el caso de la gallinaza, por ejemplo, tenemos una adición de calcio porque se le da a la gallina para que la cáscara sea más fuerte. Entonces es necesario implementar una agitación constante. Son zonas que no muchas veces tenemos excesos de agua, así que por el hecho de que la tecnología de stripping consuma menos agua, hace que los proyectos sean rentables. En la parte de producción de energía, eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ellos no solamente están produciendo electricidad, sino están utilizando también el calor de manera de vapor para el proceso. Es decir, estamos incrementando la eficiencia energética total de la planta. Si reducimos costos de transporte, se reducen obviamente emisiones y pues mejora la rentabilidad del proyecto. Ahora les voy a presentar el proyecto que tenemos en El Salvador. El proyecto de El Salvador se está realizando para un grupo muy importante que es el Grupo Campestre. Es uno de los mayores productores una de las avícolas más importantes del país. La ventaja que ellos tienen es que ellos manejan un ciclo desde el principio, o sea, un ciclo donde ellos mismos tienen sus establos, ellos tienen su misma planta de sacrificio. Aparte, ellos tienen sus propios restaurantes. Es una cadena, creo que de 35 restaurantes. Es algo similar a lo que sería en Colombia un Cocorico, pero más pequeño.
Y también tienen sus industrias adicionales, donde, por ejemplo, tienen sus propias queserías e industrias que desarrollan alimentos para sus restaurantes. También el Grupo Campestre es una empresa pionera en la región. Por ejemplo, ellos fueron los primeros de implementar para su planta de tratamiento de aguas residuales por más de 10 años las primeras lagunas metanogénicas, e incluso hoy ganan energía para su planta de rendering. La planta de biogás es un elemento central en el concepto de energía circular del grupo, donde la idea es que todos los residuos orgánicos que se generan dentro del grupo van a ser procesados en la planta para producir la electricidad que necesita, y aparte alrededor de la mitad del calor que necesitan para su planta de sacrificio. En un futuro, la idea es incrementar aún más las cantidades de desechos de restaurantes, mejorando la logística, pero pues como vemos, para mí es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Aquí están los elementos principales. Entonces, tenemos una cogeneración y congeneración de vapor. Son alrededor de 650 kilos de vapor por hora, un 50% del vapor que ellos necesitan, más la electricidad, 700 kilovatios. Tenemos un edificio de recepción donde se aceptan productos de los restaurantes, es decir, son productos que necesitan un proceso de pasteurización antes de entrar a los digestores. Las unidades de bombeo se fabricaron en Alemania, las unidades de stripping se fabricaron en Holanda y el resto de la obra civil se hizo localmente. Y finalmente, la laguna que tenían para manejo de los residuos la estamos utilizando para el almacenamiento de los lodos. Estamos ahora mostrar algo de la tecnología de stripping. No sé si lo expliqué, pero básicamente lo que hacemos en el stripping es calentar o elevar la temperatura de los lodos digeridos para permitir separar el amoníaco, y de una vez que se separa el amoníaco, podemos generar sulfato de amonio. Tengo un breve video de animación del principio. Ya en un par de minutos básicamente calentamos los lodos digeridos. Los lodos digeridos van a una columna de stripping y en contraflujo con el aire arrastra el amoníaco, que es fijado por ácido sulfúrico o nitrato de amonio para la producción del fertilizante. Okay. Estos son los productos generados. Es fertilizante sólido, líquido, que se maneja localmente, el sulfato de amonio con un 40% del nitrógeno total y alrededor de 700 kilovatios eléctricos y 600 kilogramos de vapor para el proceso. Este es el estado actual de las obras. Debemos estar en operación en octubre. Ya todos los equipos están en el sitio. En un mes estamos iniciando el montaje de los equipos principales. Los contenedores que se realizaron en Alemania, el test de aceptación de la unidad de stripping que se está mandando en este momento, y pues ventajas. Plantas de biogás es un elemento principal en manejo de economía circular. Bajo la combinación planta de biogás, tecnología de stripping, podemos alcanzar reducción de consumo de agua, reducir la cantidad de biofertilizantes, y aparte es una inversión rentable por el hecho de que no solamente es electricidad, vapor, sino también fertilizantes con un valor comercial. Y la última es que pues están bienvenidos para visitarnos en octubre cuando la planta ya esté en operación. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu importante intervención y toda la información que ha generado muchas preguntas, al igual que las otras ponencias. Entonces, vamos a iniciar con algunas preguntas pues para cada una de las personas que han tenido la oportunidad de compartir sus experiencias el día de hoy. La primera de ellas va para nuestros primeros ponentes internacionales, que fueron Paul y Milagros. La pregunta es, ¿la iniciativa incluye tecnologías que reducen el consumo de agua en aplicaciones como, por ejemplo, operaciones de lavado? La pregunta es para Paul.
acerca de esa tecnología o es para mí en el sentido de más general para diferentes? Bueno, en este caso no nos incluyeron el nombre específico, pero estaba dentro de la primera parte. No sé si alguno de los dos... bueno, en general, bueno, sí, solamente para un minutito. En general, sí, muchas de las tecnologías tratan el tema de aguas residuales desde que proveen de diferentes actividades, que puede incluir, por supuesto, las aguas residuales de lavanderías. En ese sentido, creo que sí hay bastante potencial desde Países Bajos. Y bueno, la idea sería solamente que si pueden contactarnos directamente como para dar mayor detalle del tipo de digamos, del tamaño de la industria, porque si son lavadoras industriales o están instaladas, digamos, para hoteles, o sea, dar un poquito más de información, de contexto para poder ver qué tipo de tecnología se puede adecuar para el tratamiento de dichas aguas residuales. Pero desde ya las opciones que presenté pues sí abarcan ese tipo de residuo. Perfecto. Y en el caso para Bluecon, para agregar muy cortito, en el caso de Bluecon específicamente se trata de aguas servidas domésticas. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta específica, en este caso sí para Bluecon, y es ¿qué capacidad tiene esta tecnología, pues la tecnología que nos estabas transmitiendo durante tu ponencia, y hasta cuántos metros cúbicos hora puede tratar? Sí, muy buena la pregunta. Bueno, nosotros nos enfocamos específicamente para tratamiento a pequeña escala. Entonces, a partir de algunas familias, ¿cierto? Hasta, digamos, 20.000 habitantes, comunidades, municipios. Nuestra línea de productos va de 2 a 25 metros cúbicos por hora, pero siempre se puede escalar conectando, por ejemplo, unos 2, 3 o 4 unidades de 25 metros cúbicos para llegar a municipios un poquito más grandes. El punto es que a pequeña escala es donde ofrece mayor beneficios sobre sistemas tradicionales. Sistemas tradicionales biológicos empiezan a rendir muy bien a gran escala. Entonces, nosotros somos muy complementarios. De 0 a 20.000 habitantes más o menos, ahí tenemos resuelto el tema. Ok, y en línea con esta pregunta tenemos una y es ¿cuál es la eficiencia de eliminación con respecto a nitrógeno y fosfatos? Sí, nitrógeno 99%, 100% diría, pero siempre hay que dejar un porcentaje por si acaso. Y fósforo 95%. Pero sobre todo la eliminación de, a ver, ¿cómo se dice en español? De DQO, DBO5. Sí, STT, ¿cierto? Esos son los que hay que eliminar. Y lo logramos y por esto nuestro proceso es muy simplificado y sin filtros muy sofisticados, por ejemplo. Justo por la porcentaje alta de remoción de estos 5 componentes, DQO, DBO5, STT, nitrógeno y fósforo. Perfecto, muchas gracias, Paul. Aquí tenemos una pregunta para Olga Martín y es ¿cómo se maneja la emisión de gases efecto invernadero durante el proceso de biometanización y en las plantas incineradoras? Bueno, las gases de efecto invernadero, quiero decir, depende de qué me estás hablando. De CO2 el CO2, porque en una planta de incineración el CO2 o en cualquier otra planta de incineración en Europa está muy regulado por el protocolo de Kioto, que es una legislación que lo que hace es tratar de generar un coste sobre la emisión de CO2 para que las empresas inviertan en tecnologías limpias. Pero bueno, que no hay una tecnología para eliminar el CO2 en las plantas, ¿no? Sino para tratar de reducir en origen esa emisión, ¿no? Para bajar las emisiones de CO2. En cualquier proceso en cualquier proceso de combustión como es una incineración, vas a tener emisiones de CO2. Eso no se va a poder eliminar. En concreto, pues habría que ver a cada uno de los procesos que están implementados para ver cómo lo están haciendo, ¿vale? Ok, perfecto. Y aquí hay otra pregunta y es si tienen ya estimado el costo por habitante de tratamiento y reutilización de residuos y asimismo si tienen la producción per cápita o por persona de los diferentes tipos de residuos. Sí.
En el plan de gestión de residuos está identificado eso. Yo no me lo sé de memoria, lo siento, pero en los planes de gestión de residuos en el País Vasco se hacen, bueno, y en general en Europa se hacen planes de gestión por 10 años, entonces se definen los estados actuales, se hacen revisiones anuales de esos datos por cada tipo de residuo y sí, existen y además son accesibles, ¿eh? Si te metes a las páginas web de las diferentes comunidades autónomas, de los gobiernos, tienes la información accesible. Ok, perfecto, vale. Bueno, así para las preguntas que también han tenido nuestras personas que han asistido a este webinar, pues van a tener también los datos de contacto tanto de Olga como del resto de los consultores que hemos tenido el día de hoy. Aquí hay una pregunta para Omar Ciabato, es ¿cuáles son los beneficios de trabajar un proyecto en el esquema LCBA? Por ejemplo, ¿qué costos de la transferencia e implementación de la tecnología se ven reducidos? Y si han apoyado actividades de inversión y desarrollo colaterales en el proyecto, bueno, aquí hay varias preguntas, creo que ahí vamos como con esas y ahorita complementamos con la siguiente. Vale, bueno, lo primero es que un poco, y espero que no sonara a responder la pregunta con otra, tenemos que mirar cada caso de tecnología. Nosotros lo que hacemos en el programa es ayudar a identificar un socio, un partner o incluso un financiador de la tecnología. Como tal, el programa tiene unas asistencias técnicas, unos recursos para apoyar parte del desarrollo, algunos temas previos, pilotos, etcétera, o también para tener un coaching financiero o una asesoría financiera en caso de que lo requieran para financiar el proyecto. Pero tenemos que ver cada caso en particular, sobre todo porque lo que buscamos nosotros es identificar cuál es la necesidad tecnológica y encontrar el socio ideal para resolver esa necesidad tecnológica, ¿vale? Vale, bueno, la siguiente pregunta que creo que va muy de la mano con esta es, ¿cuál es el valor del tipo de créditos de carbono equivalentes que pagarían los proyectos promovidos en el CBA? No, otra vez, saber esto depende mucho de qué proyecto tenemos, de cuáles son las emisiones, de hacia dónde lo vamos a llevar. Más bien quiero complementar algo ahí. Ustedes, algunos saben que el país tiene primero una política para incentivar el tema de bonos de carbono, tiene unos esquemas de exenciones tributarias y de impuestos para todo lo que son inversiones de este tipo. Entonces, en ese balance del modelo financiero de negocio de cada proyecto debemos incluir todos estos temas que van de la mano con la tecnología. Sabemos, por ejemplo, que hay proyectos agropecuarios de temas como biogás o bioenergía que a través solamente de temas de incentivos podemos lograr cubrir hasta un 30 o un 40% de lo que cuesta la inversión o de emisión de bonos de carbono. También depende mucho del volumen, ¿no? De cuánto estamos hablando en términos de emisiones y de cuánto estamos reduciéndolas para poder entrar en el mercado, por ejemplo, de bonos de carbono. Entonces, la invitación para quienes nos hacen las preguntas, yo te pido, Joana, que compartamos de nuevo nuestra correo, es miremoslo directamente, porque habríamos que ver caso por caso para identificar cuál sería la mejor estrategia, mecanismo y tecnología para resolverlo. No es un tema tan sencillo de estandarizar o explicar. Cada sector varía, ¿no? Como lo explicaban nuestros expertos en temas, no es lo mismo tener gallinaza que porquinaza en términos de aprovechamiento para biogás, no es lo mismo tener residuos de construcción si uno quiere aprovecharlos para reutilizar o si los quiere utilizar para otra tecnología, lo mismo en cada caso depende muchísimo del volumen que estemos hablando, depende muchísimo del tipo de residuos que se tienen o del tipo de proceso agrícola. Como lo han explicado nuestros expertos, podemos tener varias vías para un mismo proceso. Podemos pensar para uso de fertilizantes o para tratamiento o para generar biogás o para generar electricidad. Cada caso depende muchísimo y el factor principal es volumen, tipo de residuos, en el caso de los que son de economía circular en particular, volúmenes de CO2 que reducimos o CO2 equivalente por lo menos que estamos reduciendo, para partir de ahí ya plantear un escenario
nos vamos por temas de bonos de carbono, incentivos tributarios, buscamos un inversor que le interese el proyecto o el mismo proveedor de la tecnología puede ser parte del proyecto, como pasó en la primera parte de este programa que se hizo en Brasil. Entonces, todos esos escenarios requieren un coaching financiero que nosotros desde el programa les podemos ayudar. Perfecto, vale, muchas gracias. En contados minutos ya compartimos nuevamente tanto la página web del programa como el correo para que puedan acceder a esta información que nos enuncia Omar. Bueno, para Camilo tenemos también algunas preguntas. Una es, ¿cuál es el tiempo de permanencia en el digestor y cómo se alimenta? ¿Si es de forma continua? Sí, el tiempo de permanencia en el digestor para residuos de la industria avícola debe ser alrededor de entre mínimo 45 días, 45, 60 días. La alimentación es continua, todo. O sea, no continua, sino por ejemplo, hay 6 alimentaciones en el día. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, aquí también hay algunas preguntas y es ¿cómo se garantiza un estándar de calidad de dichos biofertilizantes teniendo en cuenta que los desechos avícolas no son totalmente estables en el tiempo? Por ejemplo, dice aquí, se ve fuertemente influenciada por cambios en la alimentación de las aves. ¿Eso afectaría la calidad y estandarización de los fertilizantes? Y hay una segunda pregunta que te la hago al contestar esta. Vale, sí, definitivamente en la planta de biogás los nutrientes que entran también son los mismos nutrientes que salen. Lo que sí se tiene cuando se maneja un sistema de stripping es que hay un control por medio del pH y basado en eso, independiente del contenido de nitrógeno, nosotros controlamos por el pH y con eso sabemos que siempre se va a tener una calidad de, por ejemplo, 85 kilogramos de nitrógeno por metro cúbico de material. En cuanto a la fracción líquida, si hay variación de los nutrientes de entrada, también va a haber variación de nutrientes de salida. Vale. ¿Cuál es la vida útil de estos fertilizantes en almacenamiento? Los sulfatos de amonio es bastante estable, es una solución líquida con un pH neutro. Y lo que se habla de los fertilizantes líquidos, lo importante es, siempre se diseñan las plantas de biogás basadas en los periodos de fertilización de los cultivos, pues para evitar la pérdida de nitrógeno al ambiente. Ok. Por último, hay una pregunta aquí y es, ¿qué opinión tiene de las plantas de biogás con RSU proveniente de una planta de tratamiento mecánico de separación? Es algo que yo no aplicaría porque básicamente es trasladar un problema a otro. Es cierto que yo tengo 2 maneras de estabilizar la fracción orgánica. La puedo hacer con una planta de compostaje para reducción de volumen o una planta de biogás. Y lo que estoy haciendo es trasladar un sustrato sólido a tener un sustrato líquido. El problema es que estos sustratos, al no estar separados en la fuente, no se pueden utilizar más adelante como biofertilizantes porque siempre hay el riesgo de contaminación en los campos. Entonces, el mensaje más fuerte es enfocarnos en separación en la fuente. Sí, la basura tiene valor siempre y cuando esté separada y hay ejemplos de Colombia que sí se puede hacer. Okay. Y aquí hay una pregunta tanto para ti como para Olga Martín y es, durante los procesos de transformación de residuos, ¿han usado dióxido de silicio, es decir, tierra de diatomeas, tanto para eliminar olores, controlar insectos, vectores, como para fertilizar aquellos lodos residuales resultantes? No tengo experiencia en utilización de eso. Vale. No sé si en el caso de Olga... Yo sé que se han utilizado en algunos de las tecnologías que hemos hablado. Podríamos darle información con más de detalle con la empresa o con la industria que está utilizándolos. Sí sé que los han utilizado en algunos de los casos. Perfecto. Camilo, adicional a la industria avícola, ¿han tenido otro tipo de experiencias en otro tipo de industrias y qué resultados han tenido? Nos pregunta también. Sí, pues en Alemania el enfoque más fuerte es también para las plantas de tratamiento de cultivos energéticos, que para Colombia no tendría importancia. Para el residuo municipal urbano somos bastante exitosos con varias plantas en Europa. En cuanto a otras industrias, por ejemplo, la industria de la porquinaza y demás, pienso que la tecnología es muy cara porque los substratos, el potencial de biogás es muy bajo. Yo me concentraría en substratos con mayor potencial de biogás, donde la mayor eficiencia que tenemos en nuestro proceso, pues haga que se paguen en el tiempo.
Ok. Camilo, ¿y esta tecnología de stripping se podría aplicar para residuos urbanos y no tener que llevar todo a rellenos sanitarios? Lo que hace el stripping básicamente es quitar el nitrógeno. Con residuo municipal urbano no tenemos el problema que se tiene en la pollinaza. El contenido promedio de nitrógeno del residuo municipal urbano está entre 6 y 7 kilogramos, que como vimos está entre los límites en los que el proceso puede correr sin stripping. La intención de poner el stripping es reducir el nitrógeno para permitir el proceso, o en algunos casos, cuando hay excesos de nitrógeno, podemos aplicarlos al final del proceso solamente para capturar los nutrientes. Pero si es residuo municipal urbano, por tal, yo me iría más a una tecnología de evaporación, por ejemplo, para reducir los volúmenes, más no el stripping para permitir el proceso. Ok, y aquí hay una pregunta pues que es abierta, no tiene, de pronto no está dirigida, pero dicen, ¿hay alguna tecnología para el tratamiento de gases contaminantes? Por ejemplo, capturar el carbono que sale por una chimenea. No sé si alguno de los ponentes tuviese alguna respuesta para ello. No es mi área de expertise. Sí, vale, bueno. Hay tecnologías para captación de carbono, existen tecnologías, lo que pasa es que son otro tipo de tecnologías, no tienen que ver con estas, son tecnologías distintas para hacer, sí existen, pero son muy novedosas y están en procesos muy primarios todavía, pero sí existen. Sí existen. Perfecto. ¿En qué parte de El Salvador tiene el proyecto de stripping? Nos preguntan, Camilo. San Miguel. San Miguel, ok, perfecto. Bueno, creo que allí hay básicamente como la respuesta a algunas preguntas que tenemos dentro del chat, pues cumpliendo, digamos, llenar de cumplir nuestro horario y nuestra agenda. Lo que queremos compartirles a las personas asistentes y que nos acompañan aún es que vamos a compartir las memorias del evento donde están los datos de contacto de nuestros ponentes. La grabación también pues va a quedar colgada en la página web de Low Carbon Business Action. Agradecerles nuevamente por la presencia, por pues, la disposición a nuestros ponentes, por toda la información que han compartido y pues a las personas que también nos acompañan, que vamos a seguir publicando información sobre eventos y sobre el desarrollo de Low Carbon Business Action. Vamos a compartir nuevamente el correo para que ustedes pues se comuniquen con nosotros y la página web para que puedan también acceder a toda la información del programa. No nos resta más que darles las gracias nuevamente por toda la presencia y la disposición. Sí, claro. Quería, primero terminar de responder algo que quedó por ahí de alguna pregunta que hizo alguien al final. Okay. Nosotros no solo lo miramos por toneladas o por CO2 o equivalente CO2, porque voy a poner un ejemplo. Tenemos dentro del programa un banco que va a reemplazar tecnologías de refrigeración por menor consumo y va a reemplazar también por refrigerantes menos contaminantes. O tenemos proyectos en el que la medición es la reducción de consumo de agua. Lo importante o el parámetro que queremos ver es más bien cuáles son las tecnologías que ayudan con esto de reducción de consumos, de ahorro energético, de aprovechamiento de economía circular, y no solamente para nosotros el parámetro es la emisión de toneladas de CO2 o CO2 equivalente, ¿vale? Y bueno, yo quería pues agradecerles a todos. La verdad estamos muy contentos. Hemos tenido una presencia en este momento tenemos más de 160 personas aún conectadas. Hemos tenido más de 200 a lo largo de las presentaciones, lo cual para nosotros es muy bueno, y agradecerles primero que todo a la Unión Europea, a nuestras personas que nos acompañan de los ministerios, y en particular y muy especialmente a nuestros ponentes en Europa, que nos han dado unas pautas muy importantes. Queda abierto ya, pues nosotros tenemos los contactos de todos los participantes, como lo mencionó Joana, les vamos a enviar la información y por favor motivarlos a que se inscriban en el programa, participen y cuenten con nosotros como una plataforma para apoyarles en esos procesos de transferencia tecnológica que sabemos necesitan nuestras empresas y nuestras regiones.
y muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.